Buenas tardes, estudiantes de la cátedra Rayos de Sol para Días de Lluvia. Estamos comenzando nuestra cuarta sesión. La llamamos Vayámonos de Parche. No tiene nada que ver con las condiciones de receso por la Semana Santa, más aún una Semana Santa que también va a pasar por cuarentena obligatoria. Entonces, más adelante miraremos por qué se llama Vayámonos de Parche. Hoy vamos a trabajar cuatro secciones, incluyendo esta que estamos viendo ahorita. La primera sección de esta parte es el cierre de la sesión anterior con su resumen incluido. Luego entraremos al tema de Vayámonos de Parche, que son las emociones y sus expresiones. Y finalizaremos con las recomendaciones de trabajo que usted tendría que acompañarnos en el periodo de receso de la Semana Santa. Por favor, no descuide la sección que llamamos Pensando con las manos. Antes de continuar, agradecerle a todos ustedes por el trabajo que hicieron en la sesión anterior, fruto de esa reflexión que ustedes hicieron sobre las formas de abordar las situaciones difíciles que tenemos en la vida, es el cierre que más adelante tendremos de esa sesión. También agradecerle al equipo de monitores que hicieron lo posible que ese trabajo pudiese ser recogido y pudiéramos analizarlo para hacer el cierre. Y finalmente agradecerle al profesor John Harold Estrada que ha hecho un esfuerzo descomunal para hacer posible que podamos trabajar de manera coordinada para atender la solicitud de los estudiantes y poder darle trámite a todas las solicitudes, recomendaciones y aportes que ustedes hacen para el desarrollo de la cátedra. La cátedra, como ustedes se han dado cuenta, es una construcción a muchas manos, donde el aporte de ustedes como estudiantes es fundamental para que esto coja el hilo que va teniendo. No siendo más, entonces arrancaremos con nuestra resumencito de la sesión anterior. Ahí seguiremos. Hagamos nuestro cierre de la sesión anterior. Un amigo ha venido a verme. En esta parte la tengo dividida en dos, una parte cortica y una parte más grande. La primera parte aborda los aprendizajes generales referidos por los estudiantes en su reflexión sobre situaciones difíciles. Y en la segunda parte hacemos una revisión de la vida y sus condiciones de cambio, de constante dinámica, de trabajo colectivo, su vínculo con la crisis y fundamentalmente la forma en que la crisis transforma la vida en su totalidad. Pues bueno, esos son los dos apartes que vamos a trabajar en este cierre y por lo tanto vamos a comenzar. Nada, pues bueno, la primera reflexión sobre las situaciones difíciles nos enseñó que primero las percepciones cambian, las sensaciones se pueden abordar, las acciones se pueden revisar y los pensamientos se comparten. Son los tres o los cuatro elementos sustanciales, creo yo, básicos y fundamentales que la reflexión de los estudiantes sobre situaciones difíciles nos entregó. Pensamientos, acciones, sensaciones y percepciones que cambian, se abordan, se revisan y se comparten. No es un trabajo encerrado, es un trabajo sobre situaciones difíciles que modifica esas cuatro características de la vida de los seres humanos. Luego pues miramos otros tres elementos. Uno, que ese aprendizaje sobre situaciones difíciles puede hacerse útil para otros momentos de la vida. Dos, que son enseñanzas de y para la vida misma. Y tres, no son de aprendizajes extraños o estrambóticos, sino que están profundamente vinculados con la vida diaria. Es decir, en la vida diaria encontramos las formas en las cuales podemos abordar situaciones difíciles. Esos son los dos elementos que quería resaltar de términos generales
sobre el aprendizaje que los estudiantes hicieron y nos presentan en sus reflexiones sobre situaciones difíciles, aprendizajes sobre el pensamiento, la percepción, el sentimiento y la acción, y estos tres elementos, un aprendizaje para la vida, en la vida, de la vida y para utilizar en diferentes momentos de la propia vida. Ahora sigamos con las condiciones o el análisis sobre la vida, con 2 o 3 características: su carácter dinámico, su carácter de cambio constante y su carácter de trabajo colectivo. Esos 3 elementos que configuran una lectura sobre la vida que los estudiantes hicieron en su análisis de las situaciones difíciles, y luego con relación a esa vida, pues el carácter y la influencia o la importancia de la crisis en la forma de abordar las situaciones difíciles. Entonces abordemos la primera característica. Esta vida, que es dinámica, nos pone en cuestión, la situación difícil pone en cuestión una forma en que la vida se viene dando, y pone en cuestión porque presenta preguntas esenciales en la vida. Las situaciones de crisis nos cambian el enfoque en que venimos, nos ponen en crisis y hacen que la vida comience a hacer una transformación otra vez. Entonces ese es un primer elemento de relación entre las situaciones difíciles y la vida. La vida se pone en pregunta cuando la crisis aparece, y la crisis aparece porque la vida se pone en pregunta y exige una transformación, y no es la vida como un ente extraño, es la vida en tanto relación social que tenemos. Cuando llevamos una relación social de cierta manera que no satisface las necesidades de los seres humanos, la crisis emerge y nos pone en situaciones difíciles. Por otro lado, la forma en que abordamos las situaciones difíciles no son formas aisladas, son formas construidas socialmente. Es decir, las formas en que aprendemos a vivir configuran las posibilidades de que surjan crisis. No tenemos crisis porque somos sujetos aislados o sujetos desconectados, o como le gusta decir al capitalismo, somos sujetos individuales, autónomos, independientes, con vida privada. No es por eso que tenemos crisis. Tenemos crisis porque estamos conectados a la vida colectiva, y tenemos crisis porque la vida colectiva nos enseña a vivir de una manera que no siempre es satisfactoria de nuestras necesidades colectivas. Entonces esas formas en las cuales aparece la situación difícil forma parte de la forma como configuramos socialmente nuestra vida. Esa vida es dinámica. ¿Por qué? Porque la vida se está cambiando socialmente, y cambia socialmente cuando las condiciones sociales no satisfacen las necesidades de la vida social. Ahí aparece la crisis. La crisis es inherente a la vida social e inherente al proceso en que vamos aprendiendo a vivir. Entonces, en esta dinámica de la vida, pues todo el momento, todo tiempo está haciendo cambio, y la vida en su materialidad, en su necesidad material, lleva a que tengamos que cambiar las condiciones que aparecen inicialmente o aparecen como inmutables, como fijas y estables. Los seres humanos, como seres vivos, no pueden vivir en situaciones que se establecen como inmutables, fijas y estables, y esa apariencia es malsana y nos puede provocar situaciones de crisis. Mejor dicho, las situaciones de crisis ponen en crisis, o las situaciones difíciles ponen en crisis esas apariencias de inmutabilidad que ciertos modelos sociales tratan de imponer. Entonces esas situaciones difíciles expresan una crisis social ante modelos de sociedad que se pretenden inmutables, ahistóricos y estables y fijos. En su dinámica, la vida en constante cambio no resiste modos de sociedad como el que vivimos nosotros, donde pretende establecerse un estilo y una forma de vida como si fuese una forma inmutable e incambiable.
Entonces, en esa circunstancia del cambio que hace la vida y que se expresa en las relaciones sociales, sentimos que algo no funciona, que algo anda mal. Tenemos el pálpito y la intuición de que algo no está bien en nuestra vida particular, y aparece entonces una situación que emerge como una situación difícil ante una crisis que se está dando en la sociedad. Entonces tenemos una situación de crisis en la sociedad que nos muestra y nos pone en situaciones difíciles a nosotros. Es una relación social la que se expresa en nuestras situaciones difíciles. Y esto es así porque pues obviamente la construcción de la vida en los seres humanos es un trabajo colectivo. La trama de la situación particular, de la situación difícil, está tejida con la crisis social. Tenemos situaciones difíciles en nuestro contexto particular y los estudiantes nos las comentaban en relación con el afecto, con la muerte, con la violencia, con la desconfianza, con el maltrato y con el fracaso. Son situaciones sociales, todas ellas, que nuestra sociedad y sus relaciones sociales no han podido afrontar de manera diferente. No tenemos socialmente construido todavía una forma de sociedad que nos permitan afrontar, que nos permitan abordar, que nos permitan tratar situaciones de afecto, de muerte, de violencia, de desconfianza, de maltrato y de fracaso, sin que se conviertan en situaciones difíciles. ¿Por qué se vuelven situaciones difíciles? Porque nuestra sociedad no hace más que producir ese tipo de relaciones. Entonces estamos en una sociedad que no logra descifrar las transformaciones vitales que constantemente le están sucediendo. Constantemente estamos en situaciones vitales que exigen que nuestra sociedad cambie, pero nuestra sociedad no ha hecho el cambio necesario, y ese cambio necesario que nuestra sociedad no hace nos lleva a situaciones difíciles en términos particulares. Es decir, la vida en su dinámica de relaciones provoca crisis, y esas crisis en términos particulares se expresan como situaciones difíciles. Entonces es eso, la situación difícil aparece como una relación directa con una cantidad de crisis sociales que tenemos en nuestro entorno. Por ejemplo, el que pongo ahí, las relaciones educativas están mediadas por unas condiciones sociales que se caracterizan por eso, por condiciones sin salida, con jerarquías, con formas, con simulacros. O sea, la vida escolar y las relaciones escolares que tenemos en nuestro entorno social llevan a la deshumanización, están centradas en la competencia, en la rivalidad. Esta situación social es la que ha construido la posibilidad de que cada vez más estudiantes se encuentren en situaciones difíciles en relación con la vida educativa, no porque el estudiante tenga un problema en sí, sino porque su problema particular expresa un conflicto social que no hemos podido resolver. Hemos construido una relación educativa que no responde a las necesidades de los seres humanos, sino que responde a las formalidades del capital. Entonces, como no hemos podido crear una relación con la educación que nos permita el disfrute, la felicidad, el encuentro, la solidaridad, la sencillez y la colaboración, la crisis de una sociedad que no logra crear ese tipo de relaciones sociales se expresa en una cantidad de situaciones difíciles de los estudiantes. Entonces, como se dan cuenta, estamos en una situación difícil porque expresa esa situación difícil una relación social que no hemos resuelto a nivel colectivo. No hay situaciones difíciles particulares excluidas del entramado social que produce la dificultad ante una crisis de una sociedad que no resuelve satisfactoriamente las necesidades de los seres humanos. En otras palabras, la crisis social que no resuelve las necesidades de los seres humanos provoca situaciones difíciles en las personas. La forma en la cual las personas resuelven las situaciones difíciles no solamente es una tarea de carácter particular para construir otro tipo de relación social, sino que es un aporte a la construcción de soluciones
colectivas y sociales. Es decir, cuando nuestros estudiantes nos muestran las maneras en las cuales se pueden abordar situaciones difíciles, nos están entregando formas sociales para transformar las relaciones colectivas de una manera tal que podamos resolver la crisis en la cual estamos sumidos como sociedad. La resolución y el abordaje de situaciones difíciles no son asuntos particulares, son asuntos colectivos de una trascendencia fundamental en la transformación de las relaciones sociales. Entonces, esto nos pone ya con las condiciones básicas. Hemos hablado que la vida tiene esta característica de cambio. Dos, que la vida está en constante situación de cambio y dinámica, y que esa dinámica y cambio social que implica la vida en términos colectivos es un trabajo que hacemos entre muchos. Nadie hace una vida a solas e individual, sino que es un entramado colectivo. Pero esa vida tiene una característica esencial que es fundamental tener en cuenta cuando abordamos situaciones difíciles, y es la crisis. En nuestro contexto, en el contexto nuestro, que sabemos que es de una sociedad particular, una sociedad capitalista, la forma en la cual se aborda la crisis es como un inconveniente, un problema que es mejor desechar para que el tránsito y la circulación del capital sea de manera efectiva y no se bloquee en ninguna parte. La crisis es contraria a la lógica del capital, pero es intrínseca a la dinámica de la vida misma. Entonces tenemos una forma en que la vida se da, no solamente la vida biológica, sino la vida social y humana como parte de la vida biológica, que es intrínseca a ella misma, la crisis. Pero en el modelo capitalista la crisis sobra y estorba en tanto ella pueda evitar la producción y circulación de capital y por lo tanto su acumulación. Entonces entendemos la crisis como algo negativo porque formamos parte de una sociedad en la cual la crisis estorba para la acumulación del capital. Solamente es válida en tanto pueda aumentar la acumulación de capital. Entonces nos dicen que en la forma en la cual se vive debe ser un tránsito fluido y sin ningún tipo de bloqueos, y que ese ejercicio está cargado del éxito de algunos individuos que son más fuertes que otros, y por lo tanto cualquiera que tenga una crisis o tenga una situación difícil no forma parte de ese paradigma de sujeto exitoso, fuerte y mejor competidor. Entonces mire cómo todo el ejercicio de la vida que está intrínsecamente vinculado a la crisis es contrario con la concepción que tenemos de vida y de sujeto desde la concepción dominante del capital. Entonces tenemos una sociedad donde la competencia y el triunfo del más fuerte es la explicación de lo que nos dicen que es la vida. Hay una trampa en el modelo del capital que hace que la forma de entender la crisis como un elemento intrínseco a la vida sea leída como algo negativo. Entonces la vida no es eso, la vida no es un ejercicio de competitividad entre algunos sujetos por la consecución de los mínimos recursos. Eso es el modelo del capital hecho teoría de la evolución, es decir, la competencia del más fuerte. Es la connaturalización en el modelo de lectura de la vida biológica de los principios del capital. Pero la vida es otra cosa. La vida es una creación colectiva, que se mueve por compartir, por transformar y porque todos estén cada vez mejor, en mejores condiciones, en mejores condiciones de vida. Eso que es la forma en la cual funciona la vida, funciona además por un elemento que le da fuerza y se llama la crisis. Los seres vivos solamente han cambiado en cuanto las situaciones de crisis les permiten modificar las condiciones en las cuales están para satisfacer de mejor manera las necesidades para la vida misma. Esa es la condición básica de la vida y de la situación
Cuando estamos en una situación difícil, lo que se está expresando es la necesidad vital de transformación de condiciones que están atentando contra la vida misma. Eso es una de las características intrínsecas que nuestros estudiantes y compañeros de la cátedra nos entregaron en su análisis de las situaciones difíciles, como las situaciones difíciles son parte inherente de la vida, y la vida en tanto un proceso de constante cambio que sucede por una transformación que inicia o se da por la crisis. Entonces aquí tenemos una mirada de la crisis donde la crisis es el motor de la vida. Claro, esa forma de entender la vida a partir de la crisis y de la necesidad de la crisis es contraria al modelo de acumulación del capital. Por eso nos parece tan extraño. Nos cuesta mucho entender el conflicto y la crisis y el cambio y la transformación como partes inherentes de la vida, y se nos aparecen como cosas contrarias porque estamos atrapados en una concepción de capital que hace que la crisis y el conflicto y la dificultad sea contraria al propio circular, a la propia circulación del capital. No, por lo tanto, la vida no se hace en un transcurso de desarrollo, de crecimiento y acumulación, como nos han querido enseñar con la vida, como si la vida fuera un decurso racional hacia la mayor acumulación de algo. Todos sabemos qué es lo que quiere el capital acumular. No, la vida no es eso, la vida es el crecimiento, no es el crecimiento, sino una dinámica intempestiva de cambios, constantes cambios que se dan a través de la crisis y la revolución. Entonces la revolución es un elemento intrínseco a la vida y es contrario al concepto de evolución que tanto conocemos, que es un proceso de acumulación por conflicto, por competencia y por eliminación y triunfo del más fuerte. Entonces ahí tenemos dos formas diferentes de entender la vida y de entender la crisis dentro de las situaciones difíciles. Las situaciones difíciles dentro del proceso de crisis que motiva la transformación de la vida social nos pone estos tres elementos de modo. Entonces dejamos primero que nuestra vida particular deja de ser lo que viene siendo. Dejamos unas formas de relación que parecían y que impedían el desarrollo y la expansión de la vida. Y esa vida, en ese proceso de crisis, cambia la experiencia de los seres humanos para tener otro tipo de organización colectiva que está en conflicto con la sociedad dominante, con el capitalismo. Es decir, la modificación que produce la crisis vital hace que toda la vida cambie. Vamos a trabajar ya para cerrar este análisis de lo que los estudiantes nos entregaron, los tres momentos que caracterizan la crisis y que dan forma a la manera en la cual abordamos situaciones difíciles. La crisis inicialmente aparece como eso, como un desajuste de algo que no cuadra, un desajuste que no permite que las transformaciones que se deben dar se estén dando. Entonces hay un conflicto entre las formas en las cuales nos venimos relacionando y las formas que la vida necesita para su expansión y crecimiento. Y esto pasa en las crisis y en tanto tal en las situaciones difíciles. Las situaciones difíciles son una expresión de la crisis vital de la sociedad en la figura particular de los sujetos. Entonces, en un principio, la crisis aparece como algo negativo, con rasgos muy negativos. Es una imposibilidad, un límite, una destrucción, una tensión. No sabemos muy bien lo que nos está pasando. Mientras la crisis comienza, está limitada por las condiciones todavía en las cuales se están dando formas que no son convenientes ni que satisfacen las necesidades de los seres humanos. En la primera aparición la crisis todavía no ha tomado forma, está atrapada en las formas tradicionales de relación que la desencadenaron, es decir, está todavía en formas que son no vitales, impulsadas por formas
vitales que aún no han aparecido. Entonces la crisis aparece como algo que no podemos comprender, algo que es ajeno, algo que nos lleva, nos embiste y que es ajeno a nosotros y que pareciera que no formó parte de nosotros, siendo que la crisis es desencadenada por nosotros en su relación, en nuestras relaciones sociales. Un ejemplo de lo que nos está pasando ahorita con el tema de la epidemia, pareciera que no sabemos qué está pasando porque todo sucede muy rápido. Es el primer momento de una crisis. Lo que pasa es que la crisis apenas está arrancando, son sus primeros momentos de desconcierto, de vértigo, de movilidad, de cosas extrañas que están sucediendo, pero todavía no está fraguándose la crisis, tiene más de elementos no vitales que de elementos vitales, tiene más de elementos que están en contradicción y que requieren un cambio que de los elementos que emergen como novedosos y cambiantes. Entonces en ese primer momento todas estas condiciones que están puestas en la pantalla aparece que no percibimos bien, las percepciones son muy raras, aparece que las sensaciones nos desbordan, las sensaciones nos desbordan y pasan por encima de nosotros y parece una cosa medio desordenada y las acciones que hacemos parecen tumbos, no sabemos para dónde coger, qué acciones acometer, ensayamos, vivimos de ensayo y error y los pensamientos, todo parece una cosa que no sabemos por dónde hacer y como suele decir, perdemos la cabeza y no sabemos qué hacer. Esas son las circunstancias iniciales de cualquier situación en crisis que aparecen en todas las situaciones difíciles de la vida, pero no olvidemos que las situaciones difíciles de la vida, así como las crisis son partes inherentes de la transformación vital, es decir, las crisis lo que nos muestran son la necesidad de transformar lo que venimos siendo. Luego de esta situación inicial que tiene estas características, solemos empezar a contar las salidas. Comenzamos a encontrar preguntas y más que las preguntas empezamos a ensayar respuestas. Ya la cosa no es tan difícil como al inicio. En este segundo momento ya podemos encontrarnos con los demás para construir cosas en conjunto. Aquí la crisis toma otro camino. Es más pausada, pero es más colectiva. Podemos reconocer la presencia de los otros y la construcción compartida de diferentes elementos para afrontar la situación y para abordar la crisis y la situación difícil que estamos teniendo. En esa búsqueda por los cambios, entonces aparece que es posible que la palabra, la escucha, el ensayo y el apoyo puedan dar herramientas para construir una solución a la situación de crisis. Eso es un elemento que sucede posterior al primer momento intenso de la crisis. Es un momento de construcción el que viene después de la crisis inicial y todo comienza a ensayarse y a probarse. Todo comienza a hacerse como si pudiese hacerse, ya probando y ensayando nuevas formas para transformar la situación que se estaba dando. Ya estamos un poco más allá con nuevas formas y tratamos de no repetir las antiguas formas que nos pusieron en crisis. Un elemento fundamental en esta segunda etapa es la intuición, la experiencia y el saber que nos permiten explorar diferentes respuestas. Pero la crisis ahí no ha finalizado. La crisis pasa a su tercera fase. La tercera fase de la crisis, y con esto termino el análisis de lo que los estudiantes nos enseñaron. La tercera parte de la crisis nos permite reconocer lo que hicimos. Nos permite reconocer lo que hicimos, reflexionar en lo que hicimos y establecer las cosas diferentes con respecto a la situación anterior que teníamos. Las crisis pasan por un momento de revolución intenso, por un proceso de planeación estructurado y por un proceso de asentamiento de esa planeación y consolidación de esa planeación. Por lo tanto, las crisis son elementos consustanciales de la transformación de la vida social, de la vida particular y fundamentalmente de la vida en general. ¿Qué es lo que aparece y cuál es la manera que aparece al final de la crisis y qué es lo que emerge al final de la crisis como forma? La forma en la cual aparece al final de la crisis es la forma de un trabajo colectivo, intencional, consciente y voluntario para construir maneras de relación, formas de vida
que permitan la satisfacción de las necesidades de la vida misma y hagan más amplia y más expandible y más viva a la vida misma. Eso es lo que los estudiantes nos entregaron en su análisis de las situaciones difíciles. Unas situaciones difíciles que, aunque aparecen inicialmente con toda su fuerza contradictoria y nos ponen en crisis y ponen en evidencia la crisis que la sociedad nos entrega, es una apertura a la construcción colectiva para que nuevas formas de relación aparezcan. Las crisis son eso, son expresiones particulares de conflictos sociales y crisis sociales que no estamos todavía resolviendo y que estamos en la obligación de hacerlo. Para cerrar esta parte de análisis con una referencia coyuntural, es lo que nos está pasando, lo que nos puede pasar, lo que nos debería pasar con la situación epidemiológica que está sucediendo. Pone en crisis diferentes y expresa la crisis que este país tiene, esta sociedad tiene en diferentes niveles y nos lleva de un momento de incertidumbre a un momento de tranquilidad para construir relaciones sociales diferentes. Esas relaciones sociales diferentes no surgen porque sí, surgen por un ejercicio de trabajo colectivo, organizado, intencionado, voluntario y consciente. Eso es lo que nos promete una situación difícil como la que estamos viviendo ahora y como la que los estudiantes de la cátedra nos han enseñado cómo abordar. No siendo más, vamos a descansar un rato para poder arrancar entonces nuestra sesión del día de hoy, que se llama Vayámonos de parche. Ya hicimos un ejercicio de análisis construido a muchas manos con los estudiantes y ahora nos vamos a hacer un ejercicio de imaginación concreta a partir de las emociones, de las situaciones, en las situaciones difíciles. Bueno, estamos ya en nuestra última sesión de trabajo referida a Vayámonos de parche. Vamos a trabajar en esta sección, en esta parte de la sesión de hoy, en esta sección última, las emociones y su expresión. Ya trabajamos hace un rato el tema fundamental del cierre anterior, que se tiene que ver con manejo o el abordaje de situaciones difíciles. Las situaciones difíciles, como ya vimos, son expresión de las crisis sociales, y las crisis sociales tienen que ver con maneras en las cuales nos relacionamos que no satisfacen nuestras necesidades humanas. Entonces, en condiciones sociales que no satisfacen necesidades humanas, tenemos muy fácilmente condiciones de situaciones de crisis. Y en las situaciones de crisis tenemos emociones y expresamos emociones de diferente forma. Vamos a trabajar con las emociones de las crisis y de las situaciones difíciles que abordamos la semana pasada, que ustedes ya analizaron y ya reflexionaron, y con base en ellas vamos a hacer un ejercicio que he llamado imaginación concreta. No siendo más, entremos entonces en materia de lo que son las emociones y la expresión de las emociones. Entonces, las relaciones sociales que tenemos y las relaciones interpersonales están mediadas, tejidas por las emociones y por la forma en que expresamos las emociones. Algo así como si las emociones fueran los hilos y las expresiones, las puntadas con las cuales anudamos y hacemos la trama social. Entonces las emociones se expresan de diferente manera y no hay maneras adecuadas o inadecuadas, buenas o malas de expresión, y mucho menos hay emociones buenas y hay emociones malas. Todas las emociones son humanas y todas las formas en las cuales se expresan las emociones son construcciones humanas. Por lo tanto, no hay ni bondad ni maldad en las emociones, ni son buenas ni son malas. Podemos sentirnos incómodos o pueden parecernos unas más que otras, o podemos querer unas más que otras, pero eso no tiene nada que ver con la bondad y la maldad o lo bueno y lo malo de ellas. Las emociones y las formas en las cuales las expresamos son construcciones humanas. 2.
cambian en la vida de cada ser humano a lo largo de su historia personal, cambian entre los seres humanos. No todos sienten lo mismo ni lo expresan de la misma manera. Cambian entre las culturas, cambian en las sociedades y cambian a lo largo de la historia de la humanidad. Por lo tanto, el mundo de las emociones y de la expresión de las emociones es muy cambiante, muy incierto, muy móvil, muy múltiple. Es lo más parecido a lo que los compañeros que están tomando la clase porque quieren ver meteorología, se parece lo más cercano al movimiento de las nubes y al movimiento meteorológico, a la incertidumbre del mundo de las nubes y al mundo de las tormentas y al mundo de ese mundo meteorológico que tiene que ver con los cambios climáticos y con los cambios minúsculos que hacen cambios en toda la dinámica climática. Son hilos, son nudos y son hilos y son nudos que cambian constantemente. Eso podría ser como la definición que yo podría dar de lo que son las emociones y las expresiones de las emociones. Ya trabajamos cierto tipo de emociones vinculadas a situaciones difíciles. Esas emociones vinculadas a situaciones difíciles tienen dos características que quiero hablar para dar como el contexto del trabajo de hoy. Unas primeras características es que las emociones construyen las relaciones sociales también. Y dos, somos también las emociones que expresamos y que portamos y que sentimos. Entonces son las dos características para cerrar. Somos las emociones también que tenemos y expresamos y construimos relaciones sociales a través de las emociones y su expresión. Hoy vamos a trabajar entonces este ejercicio que he llamado la imaginación concreta. ¿A qué nos vamos a dedicar entonces? Haremos el siguiente ejercicio que quedará en la página del curso escrito. Voy a leerlo y ustedes podrán revisarlo en su curso allá en el Facebook. ¿Qué vamos a hacer entonces? Vamos a hacer un trabajo de manera individual como ya estamos acostumbrados, una reflexión personal íntima sobre sus emociones, sobre su expresión de las emociones a través de un ejercicio que les voy a proponer. Inicialmente lo que se pide es que usted en su cuaderno haga un ejercicio simple, sencillo, que ya seguro ya lo tiene avanzado con el ejercicio que hicimos la semana pasada sobre las situaciones difíciles. Registre en su cuaderno las sensaciones, los sentimientos, las acciones y los pensamientos relacionados con esas emociones. Usted tiene un conjunto de emociones que tuvo, sintió, percibió, recordó de su situación difícil. Rastree esas emociones y por favor, de cada emoción haga este ejercicio. Qué sentimientos, qué sensaciones, qué acciones y pensamientos usted puede asociar a esa emoción. Son muchas emociones. Este es otro ejercicio un poco difícil, pero no es tan difícil como el anterior, que es el recordar situaciones difíciles y casi volver a revivir sensaciones emocionales. Ahora no, escoger las emociones y vincular las sensaciones, sentimientos, acciones y pensamientos. Una vez usted haga ese registro en su cuaderno particular de lo que son las emociones vinculadas a las situaciones difíciles, usted tendría como una lista, por decirlo de alguna manera, una lista de emociones en su cuaderno con una cantidad de atributos que tienen que ver con las acciones, atributos que tienen que ver con los pensamientos, atributos que tienen que ver con los sentimientos y atributos que tienen que ver con las sensaciones físicas, sentimientos, acciones y pensamientos. Luego de que usted tenga ese ejercicio armado, usted decidirá qué emoción le parece más importante en esa situación. Puede ser una emoción o un conjunto de emociones. Con esa emoción y con ese conjunto de emociones vamos a hacer el ejercicio que viene, y es que usted va a crear una criatura que represente esa emoción o emociones que usted decidió que eran más relevantes o importantes en esa situación difícil que ya trabajó. Entonces me devuelvo. Usted tiene una situación difícil a la cual le ha encontrado un conjunto de emociones.
Ese conjunto de emociones tienen características en cuanto a la sensación, el sentimiento, la acción y el pensamiento. Una vez que usted tiene esa caracterización, usted con esa caracterización decide cuál es la emoción que le parece más importante o el conjunto de emociones que son más importantes en esa situación difícil que usted vivió. Con esas emociones que usted decidió o emoción que usted decidió, construye una criatura que represente esa emoción. ¿Qué es una criatura? Pues una criatura, un bicho, un monstruo, un sujeto, una criatura, un ser imaginado. Un ser imaginado que tendría características X o Y. Entonces usted con esa ya caracterización como criatura, usted lo que va a hacer es un dibujo o una pintura. Un dibujo y una pintura donde usted muestra las características de esa emoción a través del dibujo. En ese dibujo es importante que usted registre eso que ya analizó, o al contrario, como ya analizó y decidió una emoción, y la emoción, digamos, voy a poner un ejemplo, digamos que la emoción que yo quiero trabajar es la ira, y la ira tiene ciertas características en cuanto a la sensación. La sensación de la ira es un poco áspera. 2. En cuanto al sentimiento, el sentimiento vinculado a la ira es, digamos que es la fuerza y la destrucción. La acción vinculada con la ira es destruir y acabar cosas, y el pensamiento es el pensamiento de la contradicción. La figura que yo utilizaría para expresar la ira es un árbol gigante que es un monstruo. Ya creo que se vincularon con la película. Esa es una manera de expresar emociones, y podría ser la expresión de la emoción de la rabia o de la ira en esas características. Entonces haga un ejercicio similar y construya un bicho o una criatura que exprese la emoción que a usted le parece más importante de la situación difícil que ya trabajó. Una vez tenga ese bicho armado o esa criatura armada, esa criatura emotiva, planee una salida a parchar con él. Es decir, nos vamos o vayámonos de parche es con la emoción, con la criatura de emoción que usted construyó. Entonces se le pide que usted planee una salida de parchar con esa criatura, y esa invitación es para conversar con la criatura y conocer sobre esa emoción. Entonces por favor registre en esa planeación a qué la va a invitar, a dónde la va a invitar y qué le va a proponer para que hablen sobre la emoción que ella es. Esa es la segunda o la tercera característica que se le está pidiendo. Entonces la primera es que por favor hagan un registro de las emociones y sus características. La segunda, que construyan una criatura. La tercera, que planeen una salida. La cuarta, que registren las características de esa salida a parchar. Y la última, quinta, de carácter individual y particular. Todo esto viene en su cuaderno de bitácora particular. Usted nos pueda contar una breve descripción de lo que le pasó durante la parchada con esa criatura. Entonces tenemos 5 actividades que usted tendría que ir haciendo en su cuaderno particular. Es decir, seleccionar las emociones que están en la situación difícil, caracterizarlas desde su sentir, desde su sensación, desde su acción y desde su pensamiento, elegir una o dos o lo que considere que son importantes en esas, y con esa una o dos hacer una criatura que exprese o muestre las características de esa emoción. Tercera condición, planee una salida para parchar con esa criatura que usted ha creado. Cuarta tarea, registre a qué la invitó, cuáles son las actividades que van a hacer para conversar y conocer la emoción. Y quinto, haga una breve descripción narrativa de cómo le fue con su emoción, con la emoción criatura que usted creó para poder conversar con ella. Esas son las 5 actividades que usted debería hacer de manera individual en su cuaderno bitácora particular. Con base en ese ejercicio que usted ya hizo, entonces viene la parte que
que pedimos que usted nos mande, nos haga el ejercicio de reflexión. Una vez usted ya pudo organizar una criatura que expresa las emociones más importantes en una situación difícil y se fue a parchar con ella y conversó con ella, por favor escríbanos, cuéntenos, recopílenos los aprendizajes que tuvo de la conversación con esa criatura emotiva. ¿Qué aprendió? ¿Qué aprendió sobre esa emoción cuando habló con ella? Ella, ¿qué le contó de su vida, de su historia? ¿Qué le contó de sus características? ¿Qué le contó sobre ella misma? Entonces lo que nos va a contar usted a través de los monitores es eso, los aprendizajes que tuvo con la charla y el paseo y la parchada con la emoción. Nos vamos de paseo, nos vamos de parche con la emoción para conocer sobre ella. Si en ese ejercicio considera usted, es decir, en el ejercicio que nos va a compartir, que son los aprendizajes que usted considera valiosos, compartir con sus compañeros de clase sobre lo que la criatura de emoción le enseñó sobre ella misma, si usted considera importante, además de contarnos esos aprendizajes que usted considera valiosos para sus compañeros, compartirnos la imagen del monstruo, del bicho, de la criatura, pues muy bien, sino pues solamente con la recopilación de los aprendizajes sobre esa emoción que surgió de haber parchado con ella. Entonces esa es la tarea que esperamos que nos envíen después de Semana Santa, este ejercicio de la parchada, del aprendizaje de haber parchado con una emoción que a usted le parece importante querer conocer y que conoció a través de ese ejercicio de parchar. Ahí vamos y ahí finalizamos la sesión de hoy. ¿Qué nos queda para adelante? Y esta es la otra parte que también les invito a que presten atención para la siguiente sesión que nos vamos a encontrar ya en Semana de Pascua. Esta cuestión de la reflexión sobre las emociones nos ponen en dos elementos que ya trabajé hoy. Uno, las relaciones sociales que construimos a través de las emociones, y dos, la manera en que yo expreso las emociones. La idea es que cuando regresemos va a quedar en la página del curso una guía para que usted vaya elaborando desde ahora un muñeco de trapo con las herramientas que pueda tener en su casa durante el encierro. Le vamos a mandar una guía para elaborar un tipo X de muñeco. No tiene que seguir esa guía, pero es una guía para que más o menos se pueda usted hacer una idea de lo que puede hacer de manera muy sencilla, muy simple, con cualquier herramienta para hacer un muñeco de trapo que le permita a usted trabajar sobre y con las relaciones y las emociones. Entonces vaya preparándose, eso va a quedar en el curso del Facebook. Vamos a subir el manualito para la elaboración de ese muñeco de trapo. Y dos, se le pide que nos compartan para finales de la semana entrante. Ya no será para este lunes y este martes, puede ser para dentro de 8 días, miércoles o jueves, ojalá miércoles. Nos envíe sus aprendizajes de haber parchado con una criatura emotiva. Es lo que esperamos que nos mande en 8 días para poderlo sistematizar y preparar el cierre de esta sesión en 8 días. Entonces, que pasen muy buena tarde. Cualquier consulta, queja, reclamo o sugerencia, pues hagámosla a través de los medios que ya tenemos. Y nada, pues muchas gracias por habernos visto hoy, por haber participado de la sesión, por haber llegado hasta este minuto en la grabación. Y nada, pues nos vemos en 15 días a través de otra grabación y ojalá lo más pronto posible se pueda resolver la situación epidémica y podamos volvernos a ver en vivo y en directo. Por ahora quedamos así. No se les olvide consultar la página del Facebook para todos los datos que estamos conversando ahora, quedan impresos para que usted los pueda revisar, y cualquier consulta pues obviamente usted la puede hacer con su monitor. Muchas gracias por todo y que pasen muy buena tarde.